2 o 3 años, y tuvimos una conversación con Sergio Zaragoza, ya al término de la administración de Eduardo Urs, exdirector de Telemax, Sergio Zaragoza también, y quien, bueno, pues por algunas circunstancias, pues estábamos en la controversia de la situación y el futuro también del mismo Telemax. Sabemos también de la información que se dio después del término de esa administración, de, bueno, pues una determinación que se hizo por parte, me parece, y que hiciéramos que nos lo dijera el propio Sergio Zaragoza, que lo tenemos acá, sobre, pues, digamos, inhabilitación y una multa por alguna acción dentro de la dirección que tuvo a su cargo en Telemax y que, pues, lo llevó a tener, pues, estos fallos por parte del gobierno estatal. Creo que tendría que ser la Contraloría, y por otro lado, pues que se fue a un juicio. ¿No, Sergio? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, por la invitación, primero que nada, aquí bueno, cuando yo vine hace algunos años... Se llama Reporte Wiki Zoom 95 sí, ahora. Así es, antes era Radio Bemba y hoy me veo con la sorpresa que ya se cambiaron a Zoom. Tenías que decirlo. Tienen publicidad, sí. No, está tremendo esto, está muy cambiado. Felicidades, muy bien, desde la evolución siempre es buena, y más en las radios permisionadas, en las radios que de alguna forma tienen un contenido libre como el viento. Como sí. Sí. Gracias por la invitación. Tanto por eso. Bueno, ¿qué pasó? A ver, asumiste que tenías que indemnizarte cuando dejaste la dirección de Telemax. ¿De cuánto fue la indemnización? 579,000 con 29 centavos. Muy bien. ¿Y eso le pareció al gobierno entrante que no era correcto? ¿No es así? No, quiero aclarar. A ver. No es que haya asumido, porque esa es ahí donde empieza toda la cuestión de la confusión. Uno, cuando trabaja en una empresa y tiene un contrato, en una empresa que está regida por la ley de sociedades mercantiles, en una empresa que está en el apartado que le llaman B de la ley, donde de alguna forma no está dentro de todo el aparato, de todos los que le rigen el apartado A de que es gobierno, o en una empresa que está regida por la ley federal del trabajo, los empleados y las personas que laboran en ese tipo de empresas tienen obligaciones y derechos. Entre los derechos está el derecho de ser indemnizado. El contrato se dio por terminado. El contrato, en el presupuesto de la empresa se establecieron los montos que conforme a ley correspondían para los funcionarios que iban a dejar de prestar sus servicios para la empresa. Sí. Y digo no funcionarios públicos, sino funcionarios de la empresa. ¿Y eso pasa con todos los funcionarios que dejan las administraciones, digamos, cada 3 años o cada 6 años? ¿Se les indemniza de esa forma? En el pasado sí, por supuedo, se ha liquidado, indemnizado a los empleados. ¿Por qué contigo hubo ahí una controversia, digamos? Bueno, pues eso precisamente yo creo que hay que preguntárselo a las autoridades que lo hicieron, ¿no? Que dolosamente y excediendo sus facultades lo hicieron, porque pusieron en la lupa pública a un ciudadano y lo catalogaron como funcionario público de entrada. Pero era funcionario, ¿no? No. Porque es una empresa, digamos, concesionada. No. Primero que nada, porque es una empresa concesionada, primero. Pero recibe segundo, fondos porque públicos. es una empresa que está regida por la sociedad mercantil. Tercero, porque nunca, jamás se ha decretado a Telemax como una empresa paraestatal o pública. Y cuarto, Telemax no recibe fondos públicos per se. O sea, no hay una etiqueta o una catalogación de recursos en el Congreso, en el presupuesto de egresos, que vaya etiquetado hacia Telemax. No hay un recurso público asignado. Telemax tiene, como cualquier sociedad mercantil, como cualquier empresa que se dedica a los medios y que emite facturas y contratos, tiene contratos con el gobierno y convenios con el gobierno del Estado y con las secretarías que están en el gobierno del Estado. En Telemax aproximadamente en aquel entonces el 42% eran ingresos del gobierno del Estado, el resto venían de ingresos de la venta de publicidad. Entonces, si nos ponemos a ver, y si fueran públicos los números de las empresas, de las demás empresas que se dedican
a los medios como Expreso, El Imparcial, incluso podríamos decir que no es empresa, pero ustedes, si ponen público los números y ven qué es lo que reciben de convenios por parte del gobierno, pues vamos a ver que los porcentajes son más o menos similares, incluso mayores en algunos de los casos. En este caso, asumió el gobierno, por supuesto el gobierno es dueño de las acciones, pero no cae de las acciones de Telemax, pero no cae según los preceptos de ley en que sea una institución del gobierno per se, porque no cumple con recibir recursos públicos etiquetados, primero, y segundo, no cumple tampoco con estar dentro del catálogo de empresas de gobierno por ser una empresa paraestatal. Y por último, yo como director de Telemax jamás tomé protesta de ley ante nadie. Bueno. Yo fui nombrado por un consejo de administración, por un consejo de gobierno, administración que rige o regía en aquel entonces la estructura administrativa de Telemax. Y ese mismo consejo determinaron en junta de consejo, estuvo en acta de consejo el presupuesto donde se establecieron montos para lo que fue la indemnización de nosotros como funcionarios de la empresa y para, de alguna forma, la terminación del contrato. Y entonces fueron 500, no devolviste nada. No devolviste nada. Un derecho es una obligación. Realmente es un derecho. ¿Y te parece justo para los usuarios que hubieses cobrado 500, qué? 500 y cacho mil. Cacho de miles de pesos. ¿Hacía falta que lo cobraras? ¿Realmente no te pareció que era un gesto político erróneo de tu parte que hayas cobrado? Yo no soy político. Yo soy asumías un puesto político. ¿Quién te eligió? ¿Quién te eligió? A mí me eligió el gobernador del estado. No, a mí me eligió un consejo de administración. Volvemos a lo mismo. Estamos de alguna forma poniendo las cosas como son. ¿Sí? Y como son es que legalmente la estructura de la empresa Televisora de Hermosillo, SADCB. Pero de hecho, Sergio. A ver, Carlos, yo sé que de pronto la estructura, y sí, probablemente en términos legales pudiera recurrir a que claro. Sí, un consejo Obvio, editorial, estamos hablando de legalidad, ¿no? Claro, pero en términos políticos tú fuiste nombrado por el propio gobierno del Estado de Sonora, ¿no? Por eso tal vez, bueno, por eso entonces al final vamos por los contenidos editoriales de Telemax. Yo lo recuerdo perfectamente bien. El día de la elección al gobernador. Es decir, ustedes tenían una transmisión, ¿verdad? Y yo lo pongo en tela de juicio, pues, porque es momento de hacerlo también. Tenían una transmisión hecha sobre los resultados del proceso electoral del gobierno del Estado, para el gobierno del Estado, y donde de pronto desapareció esa transmisión porque al parecer la evidencia de que el PRI pudiese perder se hacía evidente en esa transmisión. Nosotros seguíamos esa transmisión acá, en esta radio que nombraste tú, y que probablemente haya sido politizado los contenidos, por supuesto, de Telemax, y se haya convertido probablemente en la complicación que tuviste. Carlos, y se haya involucrado de nuevo hay una, yo creo que no recuerdo. Pero sí te recuerdas de esa transmisión, ¿verdad? Claro, y te puedo decir, fuimos reconocidos públicamente, incluso por El Imparcial, está la nota, por la cobertura que se le dio a las elecciones. Pero no al resultado. Momento. A la cobertura que se le dio a las elecciones. El resultado también fue expresado. El resultado se expresó alrededor de en el noticiero, en la segunda represión del noticiero de la noche, del resultado que hubo electoral del día de la elección. Pero no cerraron esa parte. Yo lo recuerdo perfectamente bien, Sergio, y yo en algún momento me invitaron algunos colegas ahí y lo dije. Ojalá que Telemax no tenga precisamente esos contenidos y esa experiencia que vimos en los últimos años. Se declaró todo, y por supuesto, si recuerdas la elección y cómo estuvo en cuanto a las impugnaciones, los resultados, las cuestiones que hubo ahí de los manejos mediáticos y también de publicidad, de 70 y tantos mil spots que se pasaron adicionales y que de alguna forma fue un error del IFE que lo reconoció y que de alguna forma después se fue a tribunales y todo. O sea, no se podía reconocer un resultado de la elección legal que estuvo impugnado hasta el 12 de septiembre del 2009. Pero no era cerrar una transmisión. Y el 12 de septiembre, el 3 de septiembre se reconoció lo que se tenía que reconocer. ¿Eso no había provocado que, como dices tú, haya habido una persecución? Por supuesto, eso y también la cobertura que se le dio en la elección, a lo que es la labor periodística que se hizo para poner
públicamente, que tampoco lo tomaron los demás medios, ni incluso Radio Bemba, ustedes, que fue la cuestión del maltrato laboral en los viveros de los hermanos Padres y del gobernador Padres en Vivinaro, y lo que fue la deuda que tenían de $3 millones con un grupo empresarial israelita, y que por supuesto... Pero tenía una intención, no tenía ningún, o sea, tenía una intención cuando hay una política. cuando hay una intención, o sea, aquí es donde de alguna forma es donde empieza esa discusión, ¿no?, que se hay. Bueno, hay una intención, no hay intención. Pues ¿cuál es la intención de hacer un trabajo periodístico? La información pública, por supuesto. Perfecto. Y esa mismo información, curiosamente, porque fue reventada por Telemax, los demás no lo tomaron. O sea, curiosamente. Entonces, ¿no? Ustedes fueron, digamos, que la televisora o el medio más eficaz en términos del proceso electoral pasado, la elección. Por supuesto. ¿Sí? ¿Lo asume como tal? Y está comprobado. No, yo en realidad sí estaría muy distante de eso, de creerlo, de verdad. Tiene de alguna forma sus criterios de verdad. Eso, ¿no? Pero bueno, pues, ¿crees? Pero esto te provocaría entonces esta persecución. Claro, digo, es parte, finalmente, como quien dice, el que se lleva se aguanta, ¿no? Entonces, pues obviamente por parte había una consigna muy fuerte de inmediatamente revisar la cuestión de Telemax, ¿no? Y entre las cosas que salen, pues dicen, oye, pues sale primero el contrato del béisbol, ¿no? ¿Cómo está el contrato? Y empiezan a hacer una cuestión de escándalo sobre los contratos que se firmaron para la cobertura de Naranjeros y el béisbol, y que si Megacable, y que si no sé qué, y que si no sé cuánto, ¿no? Y luego salen con la cuestión de las liquidaciones, que se autoliquidó de una manera dolosa y dura, o sea, muy muy fuerte. Pero tú eras el director, pues tú te autoliquidaste, sí, finalmente. No me autoliquidé, volvemos a lo mismo, son cosas que fueron... Ya por esa cuestión, administrativamente se me fincó un proceso, Carlos. Y el proceso, el día, a finales de octubre, fue nulificado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Quiero que quede claro eso. Pero es ético, porque sigues tú en el juego del gobierno, Carlos. No, pero es ético, yo me refiero a ético, pues. Bueno, pues si sigues con las palabras, pues sigues hablando con la autoliquidación. No fue una autoliquidación. Pero ¿te parece ético que hayas recibido $500,000 después de haber estado al frente de una institución que finalmente... No es ético, es legal, y es una obligación, un derecho. Bueno. Cualquier persona que sea un empleado de una empresa tiene obligaciones y derechos, y la ley es muy clara. Y no es que sea antiética la ley. O sea, si una persona deja de prestar un servicio y su contrato le es de alguna forma rescindido, entonces pues tiene los derechos de que por ley le competen, y pues uno tiene derecho a esa cantidad, por legalmente establecido, por los montos y todo, por lo que yo recibía sueldo y por lo que la ley en sí me establecía para recibir como una liquidación. Entonces, eso fue. Y no hay ninguna ilegalidad. Y no puedes ponerlo en términos éticos, porque es algo legal, y lo que es legal es ético. Para alguien que asumió una designación política, creo que sí hay ética, sobre todo lo mismo. Yo fui contratado por una empresa, una sociedad mercantil. Yo no fui contratado por ser político. No. Yo fui contratado para administrar una empresa. Y dentro de la administración de la empresa se dio una administración correcta, fue una administración donde pusimos la empresa en números negros, la subimos a utilidades, la rescatamos de una quiebra técnica. ¿Y por qué lo querían vender al final? Precisamente por establecer, primero que nada, porque se estableció un proceso de due diligence, donde se le invirtió en una evaluación de la empresa para una venta. Segundo, para poder establecer un precio o un valor real de la empresa. O sea, al momento de hacer un procedimiento de due diligence... Es decir, para tener un valor. Nada más, para eso dijeron, vamos a venderla para saber cuánto vale. No, al final del sexenio. Para establecer por lo menos un precio de salida de un bien y que ese fuera por lo menos el piso. Si en cualquier otro gobierno se atreven a sacar de nuevo una licitación, el piso de salida tiene que ser por lo menos de $10 millones, porque ya se estableció un precedente del valor de la empresa. $10 millones. Así es. Muy bien. Bueno, pues te van a levantar los cargos, al parecer, ¿no? No vas a pagar la multa, quedas habilitado, quedas habilitado. Ningún cargo. Queda de alguna forma, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó a la Secretaría de la Contraloría que cerraran totalmente y archivaran el expediente. O sea, no hay ningún cargo, o sea, todo lo que de alguna forma hizo Contraloría quedó de alguna forma borrado. Se archiva y se archiva, o sea, se cierra el expediente. ¿Y no crees que vaya a tener alguna apelación la parte de la Contraloría? Mira, vuelve de nuevo Contraloría a exceder
sus funciones. Contraloría es un órgano de gobierno que establece un amparo, se ampara en contra de una resolución de otro órgano de gobierno del Estado, que es el contencioso administrativo. Y como tú muy bien sabes, la ley de amparo es para que los ciudadanos nos protejamos contra las acciones de gobierno, no el gobierno contra las acciones de su mismo gobierno o de los ciudadanos. De nuevo, están entrando ya en una cuestión ya reiterativa de violación de la ley, de excederse en sus facultades y de abuso de autoridad. Está entrando ya en una cuestión ya penal. ¿Te sientes abusado por la autoridad? Claro que sí, por supuesto. O sea, la autoridad desde un principio utilizó todo lo que estuvo en su camino para, primero que nada, hacerlo esto público, hacer un escarnio, utilizarlo. Alargó el proceso hasta por 3 años. Un proceso que debía haber tomado meses en resolverse, para sacar los resultados justo antes de la elección. Como lo sacaron como de alguna forma excedieron también públicamente la cuestión contra las personas que trabajan en tesorería, con esos spots horribles y todo eso. Todo eso es un exceso. O sea, dañan moralmente a los ciudadanos, porque yo soy un ciudadano. Claro. Están utilizando todo el poder del Estado para dañar moralmente a las personas. Como a veces se hace con las televisoras públicas o de Estado, ¿no? En esta ocasión. Es diferente. O sea, no es que se haya hecho como lo hace cualquier otro medio al publicar una nota que sea de interés público. Todos tienen derechos, así es. Todos tienen derechos. La cuestión es que hay un procedimiento. Ni el gobernador ni el contralor pudieron ni debieron, bueno, pudieron, lo hicieron, pero no debieron de haber salido públicamente a condenar a alguien que no estaba sujeto a un proceso todavía. Las autoridades deben de haber salido con el resultado después de que se hubiera librado todo el proceso legal. Así es, y no litigar en los medios. Así es como lo hacen los medios, pues los medios también presentan a gente que levantan por ahí y dicen, este es el responsable, lo hicieron, supongo, con Telemac muchas veces. Es el que tienen los medios por ese asunto, ¿no? Pero también hay autoridades civiles que de alguna forma también pueden ver la cuestión del daño moral. Al menos hacemos. Sergio, ¿algo más? No, precisamente es todo. Muchas gracias. Digo, ¿qué más puedo agregar? Lo que quieras preguntar, aquí estamos. Digo, finalmente me tienes en la picota, como dicen. Bueno, pues ahí está Sergio Zaragoza, ex director de Telemac, está con nosotros conversando sobre la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿fue? Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. Del Estado de Sonora sobre, pues, esta inhabilitación y multa que le impusieron por, pues, haberse autoliquidado, pues, porque al final es una autoliquidación. No, Carlos, no. Porque tú eras el director. Estás hablando de que, digo, finalmente estamos hablando de que se acusa o no. Y que pero eras el director, pues. Incluso acabas de decir, nosotros no lo hacemos. Y sigues hablando de una autoliquidación. O sea, cuando de alguna forma ya tienes una resolución en la mano, y te la puedes ver cuando ya es pública, la subí a mi red social Scribby, donde viene como la autoridad misma dice que no sucedió así, y sigues con lo mismo, Carlos. Bueno. O sea, precisamente, o sea, estás mal, pues, por favor. No, o sea, yo lo veo éticamente también frente a ello. Bueno, a mí me parece... Si nos ponemos a alegar ética y moral y todo lo demás... creo que, mira, de medios creo que conozco un poquito. Y sobre esto me parece que asumía Telemac una parte complementaria en la comunicación del gobierno del Estado. Sí, que en términos probablemente legales estén distanciados porque por todo, ¿no? Porque finalmente lo compró el gobierno del Estado, una concesión, lo que tú quieras. Pero se usa cuando se quiere de esa manera y cuando no de la otra. Entonces, sí consideraríamos, digo, si me preguntan a mí, ¿no? En lo particular, como también responsable de un medio o como observador de los medios de Estado, no precisamente me parecería lo más ético el que se hubiese recibido. En el fondo, eso es lo único que te puedo decir. En el fondo y lo legal, sí. Pues aquí podemos pedir una opinión, pero al final de todo esto, se dio una razón legal. Lo que vale es el tribunal, donde, sin lugar a dudas. De alguna forma, ellos ratifican y nulifican y ordenan cerrar el caso completamente. Lo asumo. Lo que vale aquí es lo que dicta el tribunal. Así sin lugar a dudas. Sergio, que estés muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Con Carlos Aparicio y